Y cuando son exactamente las 9:12 minutitos, vamos al encuentro de un amigo, porque para que uno lo llame hasta ahora y acepte un ratito de charla, es un amigo. Estoy hablando de Lucas Romero de Sinopsis, un gran analista de la realidad. Hola Lucas, buen día. Buen día, María Herminia, ¿cómo andás? Bien, gracias, ante todo. No, por favor. Bueno, al toque y al pie, ¿qué estás viendo hoy? Mira, me parece que seguimos viendo una misma película, ¿no? Que es ¿cómo hacemos para que esta coalición funcione? Creo que ha sido la historia de todo este ciclo. Una coalición integrada por figuras que tienen miradas muy distintas, que se pusieron de acuerdo muy precipitadamente cerca de la elección presidencial para conformar esta coalición, pero no se pusieron de acuerdo en un programa económico, un rumbo económico, una forma de resolver los desafíos económicos que había por delante. ¿Vos lo decís por Rubinstein, que medio que lo anunciaron y ahora se congeló? Exactamente, digo, desde el comienzo hemos visto problemas de funcionamiento. Quizás esos problemas de funcionamiento expliquen por qué esta coalición durante los primeros 2 años no tuvo un programa económico. El 28 de enero de este año el presidente parece encontrar una forma de resolver esos problemas y decide tomar la decisión él, sin el aval de la vicepresidenta, que fue cuando acordó con el fondo un programa económico junto con su ministro Guzmán. La película sabemos cómo terminó, con el ministro Guzmán renunciado, sin poder implementar esa decisión que había tomado con el presidente a comienzos de año. A partir de allí la coalición no encuentra una forma rápida de resolver el desafío Guzmán. Creo que eso es el interregno Batakis. Y finalmente, después de mucho tiempo, digo mucho tiempo para lo que la coyuntura reclamaba, resuelven el desembarco de Massa en el Ministerio de Economía. Ahora, ese desembarco que implica en algún punto reconocer que a la política económica le estaba faltando conducción política, nos está mostrando que, aún así, siendo Massa una figura relevante, no puede designar a un secretario a su gusto y cachere, ¿no? Cuando se inclina o se decide por una figura, resulta que esa figura es incompatible con los acuerdos que deben conservarse dentro de la coalición, porque, insisto, es muy difícil encontrar acuerdos entre gente que tiene miradas muy distintas. Bueno, insisto, el caso de Rubinstein nos muestra un ejemplo más de las disfuncionalidades de esta coalición. Y la no resolución también de lo de energía. Marcos Pereira te saluda, buen día, ¿no? Lo de energía que también está irresoluto por ese tema. Absolutamente. Ustedes saben, hay un término que se utiliza en la psicología que me parece muy interesante porque aplica muy bien a esto. Se llama la disonancia cognitiva. En psicología, la disonancia cognitiva es cuando en una persona se encuentran dos ideas contrapuestas, contrarias, que entran en conflicto. El mejor ejemplo para entender la disonancia cognitiva es la persona que fuma. La persona que fuma sabe que fumar hace mal, pero sigue fumando y no puede resolver ese conflicto. Entonces los psicólogos lo abordan desde esa óptica, ¿no? ¿Cómo resolver ese conflicto en el sistema de ideas de esa persona? Bueno, algo de esto le pasa al gobierno. El gobierno sufre de disonancia cognitiva en términos de ideas, propuestas económicas, y le cuesta encontrar una voluntad única de hacia dónde ir. Solo un dato de color. Esta semana me han consultado del exterior, periodistas extranjeros, y la pregunta que me hacían es: ¿por qué en la Argentina hay un abogado al frente del Ministerio de Economía? Y ciertamente es una pregunta difícil de explicar porque para el que no está imbuido en la coyuntura argentina. Bueno, yo creo que forma parte de los elementos que tienen tan particulares esta coalición y que, insisto, me parece que están en la matriz de los problemas para resolver los desafíos. Mira, creo que hay un problema anterior al rumbo o a las decisiones que se toman, que es la toma de decisiones. Está costando tomar decisiones. Sí. Yo repito siempre algo que hace un tiempo vos me dijiste y que me parece central, Lucas, que es esta coalición está integrada por competidores y no por socios. Y creo que de entrada nomás fue así. O sea, en el único momento que esta coalición tuvo socios fue para lo electoral. Y fue virtuosa para lo electoral. Pero después empezaron casi de entrada las competencias entre los 3 integrantes, ¿no? Sí, absolutamente. Y de hecho, ahí es interesante. ¿Por qué cómo se da el proceso de elección de Alberto Fernández, ¿no? Porque
Cristina elige una figura muy particular. Tengo un amigo que siempre me recuerda, malo mi amigo, ¿no? Me dice, ¿cómo será la falta de territorio que tenía Alberto Fernández, que no era dueño ni de los metros cuadrados que tenía en Puerto Madero donde vivía? Sí, es decir, Cristina eligió a una figura política débil, que ella estaba segura que nunca la iba a desafiar, porque no tenía elementos. Bueno, ella lo dijo en su discurso en Chaco, ¿no? Cuando dijo, digamos, si hubiera querido elegir a alguien con poder, hubiera elegido a Massa, hubiera elegido, mencionó otras figuras de la coalición, medio cuestionándole por qué el presidente la desafiaba tomando la decisión de acordar con el fondo sin el aval de ahora, cuando Alberto es elegido, bueno, empieza a ocupar un rol protagónico, y eso ciertamente empieza a incomodar a Cristina Kirchner y su proyecto político dentro de la coalición. Tal es así que una de las molestias que digamos generó Alberto Fernández fue esta idea de digamos, después de la derrota electoral, hablar de una PASO y de sostener su candidatura. Esto molestó a Cristina y a Cristina. Es decir, son competidores, se miran y se desconfían porque tienen objetivos políticos divergentes, y eso es una complicación más para el funcionamiento de la coalición. Fíjense que el desembarco de Massa es resistido por Alberto Fernández entre que renuncia a Guzmán y finalmente lo resuelven, porque Alberto Fernández veía claramente que estaba desembarcando un competidor que además lo ponía en una situación difícil, porque una vez Massa sentado en el sillón de ministro de Economía, si las cosas salían bien, lo iba a capitalizar Massa, no Alberto Fernández. Y si las cosas salían mal, el que iba a sufrir era Alberto Fernández. Así es. Yo recuerdo, yo no sé, porque a veces, o sea, yo personalmente a Alberto Fernández lo conozco hace muchos años, desde el Instituto de Reaseguros, ¿te acordás? En que estaba frente del mismo, bueno, como periodista, ¿no? Yo me acuerdo que al día siguiente de haber sido elegido por Cristina, pude conversar con él como lo hacía habitualmente, y le pregunté qué Alberto Fernández iba a hacer él ante este nuevo rol. Y él me contó algo que no sé, no tengo por qué no creerle. Él me dijo que cuando lo sorprendió la presidenta con la vicepresidenta con el ofrecimiento, después de charlar mucho, él le dijo, tómate un tiempo, porque si yo llego si ganamos, te voy a escuchar siempre, pero voy a ser el que decide. Yo no sé si fue un sueño de verano o qué pasó. Sí, yo ahí tengo una interpretación, yo creo que para entender cómo actúa Alberto Fernández al frente de esta coalición, al frente, digo, como presidente formalmente, ¿no? Hay que comprender que creo que está convencido que su legitimidad de origen no reside en los votos que lo convirtieron presidente, sino en la unidad del peronismo, que es distinto. O sea, lo que lo convirtió a él presidente fue la reunificación del peronismo. Que él fue artífice de eso, claro. Que lógicamente después produce votos. Claro. Pero ese reconocimiento de la legitimidad de origen en la unidad del peronismo lo hacen a él un defensor de los equilibrios internos de la coalición, un defensor de la unidad. Claro. En estas horas, en el medio de la asunción de Massa, tuvo una declaración en este sentido. Él dice, voy a ser un defensor de la unidad. Claro. Entonces, todo debe sacrificarse en el altar de la unidad, y eso me resulta absolutamente disfuncional, insisto, para una coalición que le cuesta ponerse de acuerdo. Y para no robarte más tiempo, pero sí me parece importante, sostengo en que la coalición gobernante muestra sin tapujos todo lo que allí acontece. ¿Vos creés que la coalición que intenta, de Juntos por el Cambio, que intenta reemplazarlo, aprehende de esto o no? A ver, yo cuando uno mira del otro lado del mostrador, digamos, la principal coalición opositora tiene muchos elementos en común en este sentido, ¿no? Hay también allí multiplicidad de visiones y diferencias que por momentos son diferencias profundas respecto de cómo resolver esto. Ahora, yo creo que ahí insisto en la ausencia del liderazgo de la coalición gobernante hoy, ¿no? De todo, porque digo, uno puede encontrar coaliciones conformadas por integrantes que tienen miradas distintas. Vaya, no, si no sirve el ejemplo, la coalición que se formó en Italia entre la Lega y el 5 Stelle, ¿no? Dos partidos, uno de extrema derecha y otro de extrema izquierda. Es decir,
uno puede encontrar muchos ejemplos de coaliciones heterogéneas. Lo que uno no puede, dejar que ocurra en ese caso es que no haya un mecanismo de resolución del conflicto y que no haya alguien que esté ejerciendo el liderazgo en esos términos, en términos decisorios. Entonces, yo creo que si la oposición resuelve su liderazgo de una forma que le otorga a quien quede en ese rol la autoridad para ser la instancia decisoria, resolutiva de esas diferencias, yo no veo que tenga los mismos inconvenientes que pueda tener frente a todo. Lo traduzco. Si se da a través de un proceso electoral la resolución de quién va a ser el candidato, probablemente ocurra lo que ocurrió durante el periodo Cambiemos 2015-2019, donde había diferencias. Claro. Los radicales fueron muy críticos de las decisiones que tomaba Macri. Ahora, uno nunca dejaba de desconocer que el liderazgo de la coalición lo tenía Macri y que las decisiones las tomaba Macri. Sí. Y no se cuestionaba eso. Después uno podía cuestionar las decisiones, ¿no? Y eso hay mucho para cuestionar de las decisiones que se tomaron durante ese periodo. Pero no había cuestionamiento en el proceso de toma de decisión porque había un liderazgo reconocido. Claro. Bueno o malo, pero había un liderazgo de esa coalición. ¿Y crees que las PASO podrán resolver eso? Decididamente tienen que resolverlo. Sin PASO, Juntos por el Cambio, me parece que caería en las mismas dificultades que tiene el Frente de Todos, porque no estaría legitimado un liderazgo, que es lo que no ocurre en el Frente de Todos. Claro, porque eso pondría también en tela de juicio la oportunidad y si vale la pena las coaliciones, un sistema de coaliciones, ¿no? Y no volver a aquel bipartidismo, ¿no? Sí, y insisto en esto de la legitimidad para tomar las decisiones, porque, y lo pongo a través de un ejemplo práctico para que se entienda, el presidente cometió un error, lo digo en el sentido del funcionamiento de la coalición, que fue acordar con el Fondo Cine Naval de Cristina. Eso fue un error para el presidente. De hecho, produjo lo que produjo. Muchas dificultades para que Guzmán pudiera implementar ese programa y Guzmán terminó renunciando. Entonces, ¿qué hubiera pasado si Alberto Fernández el 28 de enero anunciaba la convocatoria de una consulta popular? No estoy diciendo que tendría que haber hecho eso, simplemente pongo el ejemplo como ejercicio de análisis. Entonces, imaginemos que se convocaba una consulta popular, la gente votaba si quería el acuerdo con el fondo y evitar el default o quería el default, por ejemplo. Sé que hubiera sido muy difícil plantear el tema en una consulta popular, pero quiero usar el ejemplo como ejercicio de análisis. Y la gente mayoritariamente apoyaba, como las encuestas indicaban, porque en eso, la mayoría de las encuestas indicaban que la gente estaba a favor del acuerdo con el fondo, no quería el default, entendía que era peor. Eso hubiera otorgado una legitimidad que hubiera neutralizado al kirchnerismo para operar en contra de ese acuerdo. Entonces, lo uso como ejercicio de análisis. Es difícil que hubiera ocurrido, no tenemos instrumentos, hubiera sido difícil llevar una decisión de ese tipo, pero quiero destacar que si uno hace ese ejercicio se encuentra con que la legitimidad de las decisiones tiene mucha relevancia a la hora después de interpretar en qué medida esas decisiones se pueden implementar con firmeza. Y esta es una coalición que no logra tomar decisiones con legitimidad porque no tiene un mecanismo de resolución de los conflictos internos. Claro. Un mediador se necesitaría. ¿Un mediador o un líder? Claro. Gracias, Lucas, por esta mañana que te interrumpimos tu mate. No, por favor, un beso grande. Gracias, un cariño. Lucas Romero, de la consultora Sinopsis, pero que como politólogo hace análisis muy interesantes. Así es.